por primera vez. Un solo documento reúne datos completos sobre cómo los micro y nanoplásticos se propagan por la biosfera. Entran en las cadenas alimentarias y dañan la salud humana y los ecosistemas. El informe es el resultado de un extenso análisis interdisciplinario que abarca aspectos ecológicos, climáticos, médicos, físicos y químicos del impacto nocivo que los micro y nanoplásticos ejercen sobre la biosfera y la salud humana. Las amenazas globales que enfrenta la humanidad requieren una acción internacional unida. Y hoy tenemos una dirección clara. Gracias al grupo científico de ALL-ATRA, no solo reconocemos un problema, sino que entendemos su naturaleza física subyacente, la carga eléctrica que confiere a los nanoplásticos su poder destructivo. Al abordar esta causa, es decir, eliminar esa carga y desarmar al asesino, podemos darle a la biosfera y a nosotros mismos la oportunidad de prevalecer. Así que debemos aprovechar el tiempo que aún tenemos. Y esto no es una exageración. Nuestras capacidades cognitivas están disminuyendo rápidamente y esto es grave. Es el resultado de la acumulación de nanoplásticos en nuestro cerebro. Quizás ya lo notes en ti y en tus seres queridos. A menos que actuemos, la situación solo empeorará año tras año. Y ahora sabrás por qué. La era de la extinción intelectual A lo largo del siglo XX, los científicos observaron una tendencia. Desde 1932, las puntuaciones del coeficiente intelectual habían aumentado constantemente. Este fenómeno se conoció como efecto Flynn. Sin embargo, entre las generaciones nacidas después de la década de 1970, el aumento del coeficiente intelectual se ha revertido hasta convertirse en una disminución gradual. Las pruebas de coeficiente intelectual obligatorias para el personal militar en varios países muestran una disminución en las puntuaciones desde mediados de los años 1990. Según otro estudio realizado entre 2006 y 2018 en la Universidad Northwestern, los estadounidenses mostraron una disminución del coeficiente intelectual en 3 de cada 4 áreas cognitivas. Esta disminución en el coeficiente intelectual promedio se ha denominado efecto Flynn inverso. En 2025, las puntuaciones de los estudiantes de secundaria de Estados Unidos en las principales pruebas de matemáticas y lectura cayeron a los niveles más bajos jamás registrados. Su puntuación promedio en matemáticas fue la peor desde que se introdujo la versión actual de la prueba en 2005. Mientras que las puntuaciones en lectura fueron las más bajas desde que comenzaron las pruebas en 1992. Se han observado tendencias similares en otros países. La constante disminución del coeficiente intelectual continúa hasta el día de hoy. Las puntuaciones de inteligencia ya no aumentan. Están cayendo lenta pero seguramente. Pero, ¿qué hay detrás de esta preocupante tendencia? Destaca una correlación importante. La disminución del coeficiente intelectual promedio coincide con el aumento exponencial de la producción de plástico y la contaminación. Echa un vistazo a los gráficos. Cuanto más plástico hay en el medio ambiente, y por tanto, más micro y nanoplásticos, menor es el coeficiente intelectual. Esto muestra un vínculo claro entre el aumento de la cantidad de plástico y la disminución de las capacidades cognitivas. Y eso es profundamente alarmante. Esto no es solo una correlación estadística. A medida que la producción de plástico se ha disparado, nuestra exposición diaria a micro y nanoplásticos ha aumentado con ella. Las partículas de plástico cargadas pueden atravesar fácilmente las barreras biológicas, incluida la barrera hematoencefálica. Una vez dentro del cerebro, las partículas nanoplásticas se acumulan no solo en las neuronas, sino también en las células gliales, las mismas células que nutren y protegen las neuronas y ayudan a formar conexiones neuronales. Hay muchas más células gliales en el cerebro que las propias neuronas. El nanoplástico cargado electrostáticamente altera la función de las células gliales, provocando inflamación y estrés crónico, desencadenando un ciclo continuo de destrucción dentro del propio cerebro. Para el cerebro, el estrés crónico y la inflamación son como una computadora que funciona con una batería críticamente baja, cuando la batería está casi agotada, pero todavía hay docenas de programas ejecutándose.
el sistema cambia automáticamente al modo de ahorro de energía, cerrando las aplicaciones que consumen mucha energía para evitar el sobrecalentamiento o la congelación. Nuestro cerebro funciona de manera similar. Cuando el estrés y la inflamación alcanza un punto crítico, el cerebro, como una computadora, eventualmente cerrará sus regiones más demandantes de energía para sobrevivir y conservar energía. La primera en desconectarse es la corteza prefrontal, la parte más joven y compleja del cerebro. Se considera el centro de control, responsable de funciones tan esenciales como la inteligencia, la regulación del comportamiento y la capacidad de pensar de forma lógica, coherente y racional, comparando hechos y sacando conclusiones. La parte más peligrosa es que el cierre de la corteza prefrontal ocurre silenciosamente, sin que nos demos cuenta, y ni siquiera nos damos cuenta. El cerebro cambiará a sus programas básicos de supervivencia. El antiguo sistema de respuesta rápida, el sistema límbico, toma el relevo. Sus estructuras clave, la amígdala y el hipotálamo, desencadenan la reacción de lucha, huida o congelación, rápida, impulsiva y sin tiempo para la reflexión. Estos sistemas seguirán activos durante un tiempo, porque el cerebro los identifica como críticos para la supervivencia. Como resultado, la toma de decisiones racional da paso al pánico. La creatividad y la inteligencia son reemplazadas por la degradación y el embotamiento. La empatía se desvanece y es reemplazada por la indiferencia o la agresión. Las partículas de plástico cargadas electrostáticamente que ingresan al cerebro interactúan con las membranas neuronales, activando la microglía y alimentando continuamente el estrés oxidativo y la inflamación crónica. El estrés prolongado literalmente remodela el cerebro. En la corteza prefrontal, el centro de análisis y control, las conexiones neuronales se debilitan y se desintegran. Se producen cambios similares en el hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje. Las conexiones neuronales se desvanecen y el hipocampo se deteriora. En la amígdala, los centros del miedo y la ansiedad, ocurre lo contrario. Las conexiones se fortalecen, la ansiedad y la agresión se intensifican y pueden desarrollarse ataques de pánico. El cerebro se reorganiza. En lugar de pensar y analizar, comienza a operar según sus instintos. Al hacerlo, pierde la capacidad de reconocer un peligro real y responder adecuadamente. Esta no es una reacción temporal. Es una reestructuración fundamental del cerebro. La capacidad de aprendizaje, cooperación y toma racional de decisiones disminuye. Esto puede ayudar a explicar las tendencias globales que vemos hoy en la sociedad. Una disminución de la inteligencia promedio, un aumento de la ansiedad y la depresión, un aumento de la agresión, la impulsividad y problemas en las relaciones sociales. A medida que la cantidad de plástico en el medio ambiente siga creciendo, el efecto Flynn inverso será cada vez más pronunciado. La gente no solo se volverá menos inteligente, sino que ni siquiera se dará cuenta. Se convertirán en cautivos de una realidad distorsionada por sus propios cerebros. Como resultado, la humanidad perderá la capacidad de percibir adecuadamente el mundo, los eventos e incluso las amenazas obvias. Ya no podrán conectar los hechos de manera lógica, y por lo tanto perderán la capacidad de tomar decisiones acertadas. Eso marcará el fin del pensamiento humano. Nuestro deterioro cognitivo ya está en marcha. Esto no es una predicción, sino una realidad. Los plásticos nos están volviendo menos inteligentes y menos capaces de responder a las crisis. Están dañando las regiones del cerebro responsables de la memoria, la atención, la resolución de problemas y la creatividad. Las mismas capacidades que necesitamos con urgencia para lograr avances científicos y encontrar una manera de neutralizar la amenaza que representan los micro y nanoplásticos. Y nos queda muy poco tiempo para tomar las decisiones correctas. Sin embargo, la pérdida de inteligencia no es lo peor que nos espera. La exposición prolongada a micronanoplásticos y su acumulación en el cerebro conduce al fallo gradual incluso de décadas. Nuestras funciones de supervivencia más básicas, en otras palabras, corremos el riesgo de perder no solo nuestra capacidad de pensar, sino también nuestra propia capacidad de vivir. Y si eso suena como una exageración, considere la bestia. Debido a que su masa corporal es mucho menor,
La concentración del número de plásticos en sus cerebros es mucho mayor. Ya viven en el mundo al que ahora estamos entrando rápidamente. El microplástico puede ingresar al cuerpo de una abeja a través de su delgada cutícula, o junto con la comida, y en solo 72 horas llega al cerebro. A partir de ahí, como en los humanos, desencadena daño sináptico, neuroinflamación, muerte celular y alteración de los neurotransmisores. La abeja pierde masa corporal, su metabolismo se ralentiza y su inmunidad se debilita. Su sentido del olfato, la memoria y la navegación comienzan a deteriorarse, Paxi, Pil. Y las abejas dejan de reconocer su propia colonia y ya no pueden encontrar el camino de regreso a la colmena. Con una exposición prolongada a los nanoplásticos, el daño se vuelve fatal. El sistema nervioso de las abejas colapsa bajo la tensión y algunas simplemente caen muertas en pleno vuelo. Mira esta foto. Se puede ver el cerebro de una abeja penetrado por nanoplásticos. Esta cantidad de nanoplásticos fue suficiente para provocar un grave deterioro cognitivo en la abeja. ¿Cuál es el punto crítico más allá del cual, como la abeja, comenzamos a reconocer el mundo que nos rodea y morimos en el camino a casa? Si nada cambia, este es el futuro que nos espera. También es importante reconocer que no existe un nivel seguro de estos químicos en el cuerpo. Entonces, si bien la manifestación puede tomar tiempo en dosis más bajas, no es seguro que en dosis más bajas sea seguro tenerla. ¿Por qué es importante? Creo que es importante por muchas razones porque tan pronto como definimos el umbral, varios grupos de intereses especiales argumentarían mantener la concentración de micronanoplásticos por debajo de ese nivel, ya sea en el suelo o póntor en el agua o lo que sea. Y lo que eso significa es que se nos permite tener cierto grado de micronanoplástico en nuestras fuentes, aire, suelo, agua, etc. Pero debemos recordar que es un impacto acumulativo. No es un umbral particular en un momento dado en la fuente de lo que consumimos, pero es un impacto acumulativo en nuestro cerebro. Y no lo sabemos, honestamente, porque es el factor tiempo el que será diferente para mí que para un niño pequeño que no tiene un cerebro completamente desarrollado versus un cerebro adulto. Recordemos que una sola partícula nanoplástica en el cuerpo humano no equivale a una célula muerta. Después de destruir una, la misma partícula no se detiene. Continúa viajando por el cuerpo, matando una célula tras otra. Por eso, incluso las cantidades más pequeñas de nanoplásticos dañarán el cerebro. Y es por eso que no existe una concentración segura, y nunca la habrá. La única diferencia radica en la tasa de destrucción, es decir, cuantos más nanoplásticos haya, más rápido será el proceso. Estas partículas de plástico destruyen la biosfera y las células de nuestro cuerpo. Dañan orgánulos y biomoléculas, incluidas las mitocondrias y el ADN, lo que provoca una reducción de la producción de energía. Mutaciones genéticas, la ruptura de las conexiones neuronales y la alteración de las señales cerebrales que regulan nuestros órganos y funciones vitales. Todo esto sucede de manera imperceptible a medida que avanzamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, dentro del cerebro ya está en marcha una destrucción sistémica silenciosa. La pregunta es: ¿reconoceremos como humanidad a tiempo la escala total de esta amenaza y encontraremos una manera de despojar a los micro y nanoplásticos de su capacidad de acumular y retener carga eléctrica?